Vamos a empezar, hermanos, con un momento de silencio, preparando nuestros corazones para adorar al Señor en esta mañana. El Señor prometió que donde había 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Sabemos que Él está ahora con nosotros. Muy bien, entonemos el himno Gozaos. Gozaos en Dios hoy y siempre, alegres alcemos la voz, en su gran amor hay deleite, nos regocijamos en Dios, su gracia Él ha mostrado, vengamos ante Él, con gratitud cantemos los hijos del gran Rey, y con cada aliento Él es Señor, en cada momento demos gloria a Dios, en las estaciones seguro estoy, demos 1000 razones de dar gloria a Dios. Gozaos dejando las ansias, orando venid ante Él, llega con acciones de gracias y ruegos poned a sus pies, su paz Él nos ha dado, protege nuestro ser, pues Cristo nos ha hecho ovejas de su ley, y con cada aliento Él es Señor, en cada momento demos gloria a Dios, en las estaciones seguro estoy, demos 1000 razones de dar gloria a Dios. Gozaos en Dios hoy y siempre, cuán bueno ha sido el Señor. Adora teniendo presente aquella final bendición. Nuestra esperanza firme jamás se perderá. Con alabanza eterna, gocémonos aún más, y con cada aliento Él es Señor, en cada momento demos
Él nos ha dado razones para gozarnos independientemente de las circunstancias que estamos atravesando. Solo saber que estamos en sus manos y que Él está haciendo algo bueno a cada momento de nuestras vidas y glorificándose es razón suficiente para gozarnos en Él. Vamos a leer el llamado a la alabanza en esta mañana, que lo encontramos en el Salmo 89, versículos del 1 al 9. Salmo 98, versículos del 1 al 9. Salmo 98. Voy a leer yo el primer versículo, ustedes el segundo, y así vamos hasta el final, donde nos unimos todos. Dice la palabra del Señor: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Juntos, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Oremos. Señor y Dios nuestro, tú siempre estás dispuesto a otorgarnos tus bendiciones, oh Dios, cuando las buscamos, cuando te pedimos. Y en esta mañana venimos ante ti rogando que nos bendigas, rogando que a través de cada momento de este culto tú nos edifiques y nos transformes. Gracias por esa disposición a darnos lo que no merecemos y mucho más de lo que merecemos. Ayúdanos, oh Dios, a buscar de tal manera tu rostro, a buscar de tal manera tu bendición, que realmente la recibamos, y a pedir de tal manera que podamos recibir de tu mano con gozo y a llamar a la puerta de tu misericordia, oh Dios, de tal manera que tú nos abras y derrames sobre nuestras vidas abundante misericordia para la gloria de tu nombre. Queremos buscar y hallar, pedir y recibir, llamar, que tú nos abras. Todo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre. Amén. Reciban el saludo del Señor en esta mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así de pie entonemos el himno Cantad alegres al Señor, un poco siguiendo el tono del Salmo 98, aunque en realidad este himno se basa directamente en el Salmo 100. Todos
asiento, hermanos. Sabemos que entrar a la presencia del Señor tiene un precio. Él no soporta el pecado, no puede tener comunión con el pecado. Y nosotros por nuestros propios medios no podríamos venir delante de su presencia. Por eso todos los domingos practicamos el llamado a la confesión para recordarnos nuestra condición de pecadores y nuestra absoluta dependencia de la obra de Cristo. Estamos estudiando el mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y hoy vamos a girar la reflexión en torno a Levítico 19:12. Levítico 19:12 y delete. Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El nombre de Dios es blasfemado, es tomado en vano. Cuando alguien hace un juramento invocando el nombre de Dios, pero las afirmaciones que hace son falsas. Cuando no corresponde a la realidad, y esto lo vemos mucho en el ámbito legal, pero también en el día a día. Ya sea por afirmar como verdad algo que no es verdad, o directamente cambiar, trastornar o ¿cómo se dice? Sí, distorsionar la verdad de sus afirmaciones. También mediante juramentos innecesarios, como cuando alguien hace afirmaciones frívolas en declaraciones de promesas, invocando el nombre de Dios en la vida cotidiana, diciendo: lo juro por Dios, lo prometo por Dios, y el Señor toma eso como tomar su nombre en vano. De hecho, en Mateo 5:34-37 dice: si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y no lo entendiere, si llegare a saberlo, será culpable por cualquiera de estas cosas. Perdón, eso es Levítico 5:4. En Mateo 5 dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí Jesús está hablando de los juramentos en el diario vivir, ¿verdad? En la vida cotidiana. Cuando nosotros como cristianos debería ser suficiente decir sí y decir no, y que eso cuente. Nosotros debemos tener un testimonio intachable en ese sentido, de tal manera que la gente que nos oye sepa que si estamos diciendo que sí, es porque sí, y si estamos diciendo que no, es porque no, sin necesidad de añadir ningún tipo de juramento. El uso indebido del nombre de Dios ocurre también cuando lo pronunciamos de manera irreflexiva. Lo veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Cuando decimos Dios te bendiga, o estoy bien gracias a Dios, o simplemente decimos oh por Dios, un montón de expresiones que son muy comunes en nuestra cultura, que implican o conllevan tomar el nombre de nuestro Dios en vano, y muchas también con el nombre de Jesús. No se debe usar el nombre de Dios, ni se debe usar nada relacionado con Dios en son de broma o de manera irreflexiva o a la ligera. Entonces, que el Señor nos ayude a honrar su nombre y a honrar todo lo que tiene que ver con Él, para no ser nosotros violadores de este mandamiento que se rompe tan comúnmente en nuestra sociedad. Vamos a tomarnos un momento para orar, pidiendo al Señor perdón si somos culpables de este pecado en particular, y también si hay algún otro pecado que quieran presentar delante de Dios en oración. Este es el momento para hacerlo. Vamos a orar un momento en silencio y luego yo voy a orar por todo. Oremos.
Señor, reconocemos que tu nombre es santo y digno de toda reverencia, y en tus mandamientos nos ordenas honrar tu nombre, no tomarlo en vano sobre nuestros labios. Pero hoy confesamos, Dios, que lo hemos profanado a menudo con nuestros labios y con nuestro corazón. No siempre hemos sido veraces en nuestras palabras, no hemos sido fieles con nuestras promesas. Hemos dicho más de lo que debíamos decir, hemos hablado a la ligera y en ocasiones hemos usado tu nombre sin el temor que corresponde a tu majestad. Perdónanos. Perdónanos, oh Dios, si hemos pecado con una religiosidad vacía, si nuestros labios han pronunciado oraciones, cánticos, palabras piadosas mientras nuestro corazón estaba lejos de ti. Perdónanos si hemos tratado tu palabra con poca reverencia, si no siempre hemos defendido tu honor cuando tu nombre ha sido menospreciado delante de nosotros. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor, por toda falsedad, hipocresía, irreverencia. Danos un corazón íntegro para que nuestro sí sea siempre sí y nuestro no sea siempre no, y para que toda palabra que salga de nuestros labios, de nuestra boca, sea honrosa a tu nombre. Te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias por su testimonio fiel y verdadero, porque Él nunca profanó tu nombre, sino que lo glorificó perfectamente con toda su vida. Gracias por su obediencia, porque por ella nosotros somos perdonados, y gracias por tu Espíritu, oh Dios, porque Él nos capacita para vivir en la verdad. Haz que nuestras palabras siempre reflejen la santidad del Dios al que pertenecemos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si ha creído usted en Cristo, hermano, hermana, recuerde que Él lo limpia de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Reciba el perdón del Señor. Para agradecer a nuestro Dios vamos a cantar un himno que de hecho hace ratillo no lo cantábamos. De lo profundo clamo a ti. De lo profundo clamo a ti, escúchame clemente, tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente, porque si empiezas a mirar mis culpas todas en piedad, como
promesas de perdón y de gracia recibimos de nuestro Señor. Digamos juntos, hermanos, ahora el credo de los apóstoles y recordemos que al hacerlo unimos nuestras voces a la iglesia que hoy en todo el mundo está recitando estas mismas verdades. Y quizá hoy somos pocos aquí presentes, pero somos parte de un cuerpo inmenso de la iglesia de Jesucristo a través de la historia y alrededor del mundo. Digamos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Amén. Pueden sentarse. Leamos ahora el domingo 30 las preguntas y respuestas número 81 y 82 del Catecismo de Heidelberg. Seguimos hablando acerca de la redención del hombre, ese es el marco general, y en estas preguntas específicamente estamos reflexionando en torno al significado de la Santa Cena. Voy a leer la pregunta 81 y ustedes leen la respuesta. Dice así: ¿quiénes son los que deben participar de la mesa del Señor? Tan solo aquellos que se duelan verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados, confiando en ser perdonados por el amor de Cristo, y que las demás flaquezas quedarán cubiertas por su pasión y muerte. Y que también deseen fortalecer más y más su fe y mejorar su vida. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten de verdad comen y beben su condenación. Deben admitirse también a esta cena los que por su confesión y vida se declaran infieles e impíos. De ninguna manera, porque así se profana el pacto de Dios y se provoca su ira sobre toda la congregación. Por lo cual la Iglesia debe, según la orden de Cristo y de sus apóstoles, usando de las llaves del reino de los cielos, excomulgar y privar a los tales de la cena, hasta que se arrepientan y rectifiquen su vida. Amén. Muy bien, tenemos la memorización de los adultos. Nosotros hemos estado memorizando el Salmo 51, versículos del 1 hasta el final ya, hasta el 19, en teoría. Vamos a recitarlo y para el próximo domingo volvemos a asignar el Salmo completo para que terminemos de afinarlo de aquí a la próxima semana. Así en septiembre arrancamos con un Salmo nuevo. Muy bien, Salmo 51 del 1 al 18 juntos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Tenemos también el tiempo para compartir alabanzas y peticiones, hermanos, para orar unos por otros. Y quisiera, dar gracias a Dios por la recuperación de mi cirugía. Yo me siento como el 99% en este momento. Ya no digo 100 todavía, pero prácticamente sí. Entonces doy gracias a Dios por eso. La primera semana fue muy dura, pero gracias a Dios esta segunda semana ha sido muy diferente. También quisiera que estemos orando por César y por su familia, especialmente por doña Lidia, su mamá, que falleció el papá de ella, el abuelito de César, don Ivo, y pues a doña Lidia le estaba afectando muchísimo ya desde el tiempo de su enfermedad y conforme se acercaba su partida. Entonces, para que estemos orando por ella en particular. Hoy por eso no nos acompaña la familia de César, están acompañando a su madre en medio de la pérdida. También quisiera que estemos recordando, o más bien dando gracias a Dios por mi mamá, que ha tenido la cita de una placa que le tenían que hacer de las encías, y nos cuenta que todo salió bien y que no había razones para asustarse, más bien la tranquilizaron mucho en torno a los resultados. Entonces damos gracias a Dios por eso. Y también quisiera que estemos orando y dando gracias por don Guillermo Green, que tuvo la cirugía del ojo, ¿verdad? Entonces ya está bastante mejor, ya está más activo en la iglesia, pero no se ha recuperado al 100%, entonces para que sigamos orando por él. También tengamos en nuestras oraciones a doña Janet, seguimos orando por ella, por su fuerza, por su recuperación, para que pueda ser restaurada, si es la voluntad del Señor, o que tenga fuerza y consuelo en medio de la debilidad y del sufrimiento que está atravesando ahora. ¿Puedes repetirle a Guillermo Green, por favor? Por su recuperación plena, completa del ojito, para que esté bien, que termine de recuperarse. Llegó Cari con Andrés. Cari, estamos en peticiones y alabanzas, ¿nos trae alguna?
Qué bueno, gracias a Dios. Ya llegó. Ya lista, no sé si tiene alguna observación. Sí. Bueno, hace un tiempo yo les había pedido que oráramos por Joe. Ajá. Y bueno, ya gracias a Dios parece que encontraron que es lo que nos está molestando. Entonces, bueno, ya es una razón para dar gracias. Ya más o menos hay luz en cómo tratar. Sí. Que se trata de una bacteria en los riñones. Okay. Por Joela. Por Joe, así. Una bacteria en los riñones. Okay. Está en antibióticos, con antibióticos, supongo. Empieza el tratamiento pronto. Ok. Vamos a estar hablando con ella. Claro. Pero era alabanza, ¿verdad? Alabanza porque Ajá. le encontraron que era lo que la estaba quejando. Pueden escoger hoy dónde sentarse. Si hay algún lugar donde querían sentarse y siempre está ocupado, hoy pueden. Sorry, esto es basta, Por allá están los programitas. Ah, no están, perdón, ya les voy a dar. Bueno, vamos a orar entonces por estas peticiones y alabanzas que tenemos. Oremos, hermanos. Dios, estamos agradecidos contigo de nuevo, Padre, porque nos das esta oportunidad de reunirnos. Queremos pedirte, Dios, por diferentes peticiones que hemos traído, que hemos compartido, y también pues celebrar tus bondades con gratitud. Queremos alabarte, oh Dios, por la recuperación de mi cirugía. Gracias porque, bueno, ya estoy mucho mejor. Y quiero agradecerte por eso, y también porque, bueno, por la medicina y por los avances en la medicina, oh Dios, y todo los beneficios que esto trae a nuestras vidas. En la misma dirección, por las placas de mi mamá que salieron bien y que no tiene ninguna alarma, nada de qué preocuparse. Te damos gracias por eso. Te damos gracias por la reunión de mujeres de ayer, oh Dios, que estuvo muy bien, y porque, pues, por el tiempo que pudieron disfrutar las hermanas allá. Y también te damos gracias, Dios, por cuidar a Nati en medio de la reacción alérgica que tuvo tan fuerte. Gracias porque ya hoy está mucho mejor. Y también queremos darte gracias porque finalmente han encontrado qué era lo que estaba afectando a Joela, y te pedimos que la bendigas en su tratamiento que inicia pronto para que pueda recuperarse completamente, oh Dios, de esta enfermedad que la estaba quejando. También queremos pedirte, oh Dios, por César y por su familia, especialmente por doña Lidia, oh Dios, por la partida de don Ivo. Queremos pedirte, oh Dios, que los consueles, que los fortalezcas en medio del dolor y la tristeza. Y Padre Santo, sabemos que tú estás con ellos, y queremos pedirte por el corazón de doña Lidia en medio de este dolor tan grande que es el haber perdido a su papá, que tú la fortalezcas, la sostengas, Padre Santo, y le ayudes a tener esperanza, la esperanza de la resurrección, oh Dios. También queremos poner en tus manos más bien a doña Janet también, Padre Santo, por esta debilidad que tiene en su brazo y todo lo que se ha detonado después de la cirugía, oh Dios, para que tú la fortalezcas, que le ayudes, especialmente espiritualmente, oh Dios. Dale consuelo, dale fuerza y paz, también a don Guillermo en medio de la prueba, y a toda su familia. Y si es tu voluntad, oh Dios, restaurarla y darle fuerza a ese brazo de nuevo, Dios, sabemos que tienes el poder para hacerlo, pero te pedimos que hagas tu voluntad y no la nuestra, y que en tu voluntad te glorifiques y bendigas, oh Dios, a nuestra hermana. También te pedimos por la recuperación del pastor Guillermo Green de la cirugía de su ojo. Gracias porque va bien, va avanzando bien, y te pedimos que pueda terminar de recuperarse plenamente pronto, oh Dios. Y de nuevo también en este caso te damos gracias por los avances
en la medicina, oh Padre. Gracias por tu cuidado y tu atención a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras necesidades en todo momento, por tantas bendiciones que derramas en nuestras vidas, que nos damos cuenta y tantas que pasamos por alto, oh Dios. Gracias porque en medio de cualquier dificultad podemos acudir a ti y saber que nos oyes, saber que tienes no solamente la disposición para oír, sino también el poder para responder, la sabiduría para darnos lo que necesitamos, lo que es mejor para nosotros. Gracias porque eres un Dios bueno y sabio en todo lo que haces, oh Dios. Queremos pedirte también por nuestras familias. Hoy tenemos bastantes ausentes, oh Padre Santo, y tú conoces las circunstancias. Te pedimos por Carlita y Miguel, oh Dios, que hoy no están con nosotros. Te pedimos también por Gustavo, por Carol y sus hijos, oh Dios, que no nos acompañan. Y rogamos de nuevo por César y por su familia también en medio de la pérdida. Dios, por todos aquellos que por alguna u otra razón, oh Dios, no han podido asistir, bendíceles y sé su fortaleza, su consuelo, ayúdales a reposar en ti en medio de las circunstancias en las que se encuentran. Y por nosotros también que estamos aquí, oh Dios, bendícenos con esta comunión los unos con los otros y sobre todo edifícanos a través de la predicación de tu palabra. Rogamos por las iglesias, Dios, de nuestro presbiterio, para que tú también estés con cada una de ellas, visitándolas, oh Dios, con tu favor y con tu gracia en esta mañana, y por todas las iglesias donde tu nombre es predicado con fidelidad, oh Dios. Bendice a nuestros gobernantes. Oramos también por los misioneros, por Vico y Katy en Papúa, oramos por Mauricio y Adriana en España también, oh Dios. Bendíceles grandemente y sé con ellos, acompáñales, fortaléceles, oh Dios. Guíales en todo lo que están haciendo y permíteles ver fruto de sus labores, si es esa tu voluntad. Gracias, oh Dios, también por las ofrendas que podemos recoger y te pedimos que las podamos administrar con sabiduría. Provee, oh Dios, para nuestras necesidades físicas y materiales de la misma manera y con la misma abundancia que provees para nuestras necesidades espirituales. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a transferir las ofrendas, hermanos, o si tienen efectivo. Aquí tengo la de la semana pasada, todavía no vi. Para dársela a Miguel, que no la hemos visto. Nuestros corazones no siempre están dispuestos a escuchar la palabra del Señor. De hecho, tenemos más tendencia hacia distraernos y pensar como dicen popularmente, en los huevos del gallo durante la predicación. Y quisiera que nos unamos en este canto para pedir a nuestro Dios que nos ayude, que nos hable a nuestros corazones y nos prepare para la predicación en esta mañana. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a cantar Oh Gran Dios. Reina en mi corazón.
Dios Altísimo, glorifícate en mí. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado recorriendo desde Génesis todos los pactos o la forma en que Dios se ha relacionado con los seres humanos a través del pacto y las diferentes iteraciones y formas que ha tomado este pacto a través de la historia de las Escrituras. El pacto es básicamente la relación de gracia que Dios tiene con su pueblo, una relación que Él establece, que Él inicia y que Él se encarga de sostener. Y el pacto en el Antiguo Testamento, o todos los pactos que hemos venido viendo, sus iteraciones, apuntan a la persona de Cristo y el cumplimiento del pacto en Jesucristo y en lo que llamamos el nuevo pacto, en su sangre. Estamos ahora en el último de los pactos del Antiguo Testamento, el último antes de ya la llegada de Jesucristo, y este pacto es el pacto de realeza. Es un pacto que Dios estableció con David, prometiéndole que en su trono se sentaría uno de sus descendientes por la eternidad. Le hizo varias promesas en relación a su hijo Salomón, pero sabemos que su hijo Salomón no fue un buen hijo. Fue bastante bueno, pero terminó descarriándose hacia el final de su vida. Entonces sabemos que el cumplimiento de las promesas del pacto no pudieron realizarse en la persona de Salomón, porque Salomón fue deficiente. Hoy vamos a estudiar el Salmo 72. Al estudiar este salmo, el Salmo 72, nos vamos a dar cuenta de que es una oda a Salomón, una oda al rey. Pero si leemos el salmo solamente pensando en Salomón y pensando que se trata de Salomón, nos daríamos cuenta o pensaríamos, no, esto es como un himno muy extravagante para un rey terrenal, para un rey humano. No puede ser que se trate solamente de Salomón, tiene que apuntar a algo más allá de Salomón. Y yo creo que en última instancia es un recordatorio del llamado altísimo que sí tendría el hijo de David, pero un llamado que él no podría cumplir jamás, un llamado que Salomón, como simple ser humano, no podría llevar a cabo, y por lo tanto el salmo apunta a alguien más allá de Salomón, otro descendiente de David, y nosotros ahora de este lado de la cruz sabemos que ese descendiente es Jesús. Él es el único que puede cumplir este salmo a la perfección. Hay debates sobre si el salmo fue escrito por Salomón o fue escrito para Salomón. De hecho, en algunas Biblias usted va a encontrar que se traduce el título como para Salomón o a Salomón, y en otras Biblias se traduce como de Salomón. Creo que independientemente de cómo lo interpretemos, el resultado va a ser el mismo. Yo me inclino a pensar que es para Salomón, que fue escrito en honor a Salomón o como una oración en favor de Salomón, pero no me extrañaría tampoco que Salomón mismo lo haya escrito y que él mismo haya hecho esta oración. Vamos a estudiar este salmo en 3 partes, 3 sermones. Entonces vamos a tener un primer sermón hoy de la primera estrofa, que va del versículo 1 al versículo 7, un segundo sermón del versículo 8 al 14, y el último sermón vamos a hacer la última estrofa y el final del salmo. Vamos a llegar hasta el versículo 19 en los sermones, aunque el salmo tiene un versículo 20. Ese versículo 20 en realidad no es una conclusión al salmo, sino una conclusión a todo el segundo libro de Salmos, porque recuerden que los Salmos es un libro que está dividido en 5 libros. El segundo libro de Salmos termina justamente aquí en el Salmo 72, y ese último versículo lo que hace es cerrar
el libro. Entonces no lo vamos a estudiar propiamente en los sermones. Vamos a arrancar entonces con los versículos del 1 al 7 y voy a leer solamente los versículos del 1 al 7 en esta mañana. Salmo 72 del 1 al 7 dice así: presten atención desde el principio y traten de ver cómo esto no puede referirse solo a Salomón. Aunque es para Salomón y tiene relación con Salomón, el cumplimiento se da más allá de él. Piensen en Jesús conforme lo vamos leyendo. Dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra que nos alimenta y que nos ayuda a ver con claridad la gloria de tu Hijo Jesucristo. Y esa es la petición que tenemos en esta mañana. Que nos muestres a Jesús, que nos muestres su grandeza, que nos muestres su reinado, que nos muestres cómo es Él el cumplimiento de todos los pactos del Antiguo Testamento, pero específicamente del pacto de realeza que estamos viendo en estos días, Dios. Ayúdanos a siempre leer tu palabra buscando a Jesucristo en medio de sus páginas, porque sabemos que Él es el personaje principal. Guíanos. Ilumínanos, oh Dios, y trae también vida a nuestros corazones y ayúdanos a aplicar estas verdades, a ver cómo afecta esta verdad nuestro diario vivir en este mundo bajo el reino de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El versículo 1 empieza diciendo: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Claramente es una oración dirigida a Dios. Entonces así arranca el Salmo. Oh Dios, es una oración a Dios, una oración que si la vemos con cuidado está basada en el pacto con David. Las promesas que Dios ya le había hecho a David, es como que quien escribió este salmo es consciente de esas promesas y ora en torno a esas promesas. ¿Recuerdan cómo David al final de la última serie de sermones, él terminó pidiendo lo que Dios ya le había prometido? Su oración terminó siendo: Dios, dame lo que tú ya has prometido darme. Así se siente este salmo. Es como que quien sea que está orando por Salomón está pidiéndole a Dios algo que Dios ya ha prometido darle, algo que Dios ya tiene en sus propósitos hacer. ¿Y cuál es la primera petición que le dice? Y todas estos primeros versículos tienen que ver con la justicia de Dios. La primera petición que le hace es: da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Si lo pensamos, el ejercicio de la realeza, de ser rey, de tener autoridad real, estar sentado en un trono, tiene esta cualidad principal. Un buen rey tiene que ser un rey justo. Un buen rey tiene que ser un rey que sea justo y que las decisiones que tome sean justas. Entonces, básicamente se le está pidiendo a Dios: Dios, dale al rey lo que él necesita para gobernar. El rey no tiene lo que necesita. Salomón no es justo en sí mismo. Salomón no tiene justicia, no es capaz de tomar decisiones justas por su propia capacidad, por su propia iniciativa. Así que depende totalmente de Dios, depende de que Dios le dé justicia. Y por eso le pide: da tus juicios, da tu justicia al rey. Es Dios quien define lo que es justo. Es Dios quien define la justicia, lo que es bueno y lo que es malo. Y el rey debe gobernar siempre bajo la palabra de Dios, bajo los juicios de Dios, tomando las decisiones correctas para poder guiar al reino de una manera justa, pero también necesita él en su carácter ser justo. No solamente ser muy inteligente y tomar buenas decisiones, sino en su carácter. El rey debe ser justo para poder ejercer un gobierno verdaderamente justo. Recordemos que el rey es un mediador entre Dios y su pueblo. Y si Dios es justo, el rey tiene que ser justo para reflejar el carácter de Dios. Esa es la idea, ¿verdad? El rey debe reflejar a Dios, debe llevar la imagen de Dios,
recibe el gobierno de parte de Dios y administra el gobierno para la gloria de Dios, representando a Dios, y por lo tanto, si un rey es malo, lo que termina haciendo es deshonrando a Dios. Y la pregunta que surge a la luz de este pasaje es: ¿dónde hay un rey así? ¿Es Salomón este tipo de rey? ¿Es David este tipo de rey? Definitivamente no. Conocemos la historia de David, conocemos la historia de Salomón. No fueron reyes perfectos. Y con David lo hemos visto, ¿verdad? El fracaso de un rey tras otro, tras otro, tras otro. No hay uno bueno, no pegan una. Incluso los mejores reyes que logran algún tipo de avivamiento en Israel se quedan cortos a la altura de lo que Dios demanda. Ninguno logra representar la justicia de Dios a la perfección. Ninguno, hasta que llega el gran hijo de David. Sabemos que Jesús es descendiente de la misma línea de David, a través de su madre María, que era descendiente de David, y también a través de su padre adoptivo, José, que era descendiente de David. Entonces Jesús es del linaje de David por partida doble, genéticamente del linaje de David y también legalmente siendo adoptado por José. Jesús es justo en sí mismo, Él no tiene que recibir justicia de Dios. Mateo 3:17 dice que el Padre dijo acerca de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo se puede complacer el Padre en Jesús? Porque Jesús hace la voluntad de su Padre, porque Jesús es perfectamente justo, es perfectamente bueno. Entonces, por eso Dios puede decir: me complazco en Él. Y de hecho en Hebreos 1, del 7 al 8 dice acerca del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad o cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, dice, y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Jesús cumple esta petición del Salmo 76. Él gobierna con justicia porque Él mismo es justo. Entonces no es solamente un rey que toma decisiones justas, sino que Él en su carácter mismo es perfectamente justo. Él conoce y ejecuta la voluntad del Padre a la perfección, y como resultado, al sentarlo en el trono, dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. El Hijo tiene la potestad de juzgar. Y eso nos lleva al versículo 2, que dice: Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Es posible leer este versículo también como una petición. De hecho, la Biblia de las Américas y la Nueva Biblia de las Américas dicen algo como que juzgue Él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Y sigue apuntando al reino del Mesías, que debe administrar justicia, que debe ordenar el reino conforme a la justicia de Dios. Y fue justo esto lo que pidió Salomón. Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Salomón: pídeme cualquier cosa y yo te voy a dar lo que me pidas. Y uno habría pensado: fijo a pedir riqueza, fijo a pedir gloria, fijo a pedir... no, Salomón, por la gracia de Dios, vean lo que pide: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y Dios se lo concedió. De hecho, se nos cuenta la historia de las dos mujeres, ¿verdad? Que estaban peleándose un bebé, y Salomón dijo: pártanlo a la mitad, para darse cuenta cuál era la verdadera mamá. Y la que reclamó y dijo: no, déjenlo con vida, déselo a la otra, y ahí con eso Salomón se dio cuenta: esa es la verdadera madre. Después de ese evento dice que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Dios le dio a Salomón este tipo de sabiduría, pero Salomón al final de sus días se descarrió. Entonces no logró permanecer en el juicio de Dios y siendo justo en todos sus caminos. Noten que dice que le dé ese juicio para que Él juzgue. Le dice a Dios para que juzgue a tu pueblo, porque el rey no es el dueño del pueblo. Ya hemos hablado de esto también. El pueblo le pertenece a otro, con mayúscula, le pertenece a Dios. Y este rey debía cuidar al pueblo como mayordomo de Dios, entendiendo que él no es el dueño y no debe enseñorearse del pueblo. De hecho, la Biblia utiliza mucho la imagen del pastor para referirse al rey.
El rey debía pastorear a las ovejas de Israel, pastorear a las ovejas del redil. Y esa es la imagen aquí. Él debe juzgar, dice, a tus afligidos con juicio o con equidad. Eso quiere decir que debía defender a los humildes, defender a los pobres, aquellos que suelen ser víctimas de los opresores, de los poderosos, de los ricos. Este rey debe defenderlos, porque estos, dice, le pertenecen también a Dios. Dice que juzgue a tus afligidos, a los afligidos de Dios. Qué imagen más hermosa. Esas personas que suelen ser ignoradas, las personas que solemos pasar por alto en el camino, los pobres, los menospreciados de la sociedad, los que son considerados insignificantes en el mundo, Dios los llama suyos, son sus afligidos. El pobre, la viuda, el huérfano, los invisibles de la sociedad son vistos por Dios y deben ser protegidos por este rey, deben ser protegidos por el rey con juicio. Y vuelve la pregunta, ¿dónde hay un rey así? ¿Dónde podemos encontrar un rey que proteja a las ovejas de Dios, a los afligidos de Dios? David no lo hizo. Recordamos la historia de David y Betsabé. Él fue acusado por Natán de abusar de las ovejas a las que debía cuidar. Él tomó la única oveja de un pobre hombre. No cuidó de los afligidos, no cuidó de los necesitados. Y Salomón, de hecho, terminó casi esclavizando al pueblo de Israel. Entonces, definitivamente, un rey humano no puede cumplir esto. Tiene que ser el gran hijo de David. Como lo describe Isaías a Jesús, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ese hijo de Isaí sí puede cumplir esta promesa o esta petición. De hecho, Juan 5:30, Jesús mismo dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino oigo, así hago. Según oigo, así hago, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Repase la historia de Jesús un momento. ¿Cómo actuaba Él con los afligidos? ¿Cómo trató Jesús a los leprosos, a los ciegos, a las viudas, a las prostitutas, a los publicanos, a los enfermos? ¿Cómo trató a los niños, a los pobres? ¿Cómo trató a los poseídos por demonios y a los despreciados de la sociedad? Jesús miró a cada uno de ellos, se acercó a ellos, y Él continúa mirando hoy a los afligidos con especial cuidado, con especial amor, y a los más pobres de los pobres, a los pobres en espíritu, a los que vienen a Él en arrepentimiento, reconociendo su bancarrota espiritual, los quebrantados de corazón, los contritos por el pecado. A esos vino a salvar. Y Jesús les dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este sí es un buen rey, el rey pastor. De hecho, Jesús mismo dijo: el buen pastor da su vida por sus ovejas. No viene a enseñorearse de su pueblo, sino a dar su vida para rescatar y proteger a los afligidos. El versículo 3 dice: los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. El resultado de ese reino justo es la prosperidad. Paz, la palabra paz es una palabra muy profunda en la Biblia. Traduce un término que tal vez hayan escuchado, es el término shalom. Y el término shalom no significa simplemente que no hay guerra y que estamos todos tranquilos. No. El término shalom significa prosperidad, significa seguridad, significa reposo, significa fruto abundante. Y esta paz, este shalom, esta prosperidad está directamente relacionada con la justicia de este rey. Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será paz,
shalom, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando este rey justo ocupe el trono de Israel, el pueblo habitará seguro. El pueblo y la tierra misma prosperará y habrá paz que cubrirá el reino completo, a las personas y a la creación misma. La misma creación participará de esta bendición que saldrá del trono justo del rey. Habla de los collados y los montes. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Dónde podemos encontrar un rey de esta calidad? Es otra carga imposible de llevar para un rey meramente humano. Un rey capaz de producir ese tipo de estabilidad, de paz, de prosperidad por toda la tierra y de manera permanente. David trajo periodos de paz, pero hubo mucha guerra durante su reinado también. Salomón sí trajo mucha paz, de hecho no hubo prácticamente guerra durante su reinado y el reino se extendió. Y hubo otros reyes después que trajeron temporadas de restauración, temporadas de reposo, pero todo fue temporal, pasajero y también fue limitado. Pero el rey seguía siendo pecador y el pueblo seguía siendo pecador. Y seguía habiendo enemigos, y seguía habiendo enfermedad, y seguía habiendo muerte, y la creación seguía bajo maldición. No está trayendo este tipo de bendición de la que está hablando el Salmo. El único que puede traer este tipo de bendición es el gran Hijo de David, Jesús. Isaías 9:6 es un canto muy querido por nosotros. Dice: porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de shalom. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Vean qué diferencia de los reyes de Israel. Este rey trae paz verdadera y trae una paz que no tiene límites. El evangelio de Jesús va más profundo de lo que podrían haber hecho David y Salomón. La paz más profunda es la paz que ellos no pudieron restaurar, la paz que está perdida a causa de la rebelión del ser humano en contra de Dios. La relación más importante que el ser humano tiene es su relación con Dios, y en esa relación no hay paz a causa del pecado, y mientras no haya paz a causa del pecado, no habrá paz en ninguna otra parte. Pero este rey vino primero a establecer esa paz entre Dios y su pueblo. Vean qué hermoso lo que dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:20 dice: por medio de Él reconcilió Dios consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, shalom, mediante la sangre de su cruz. El Rey de justicia es también el príncipe de paz. Él soportó el juicio para restaurar la paz. Él estableció la paz eterna por medio de su sangre, por medio de su cruz. Recuerden el anuncio de los ángeles en Belén: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y su paz se extiende. Es una paz entre Dios y los pecadores, pero también es una paz entre pecadores y otros pecadores. En la iglesia vivimos esa reconciliación entre nosotros. Es una paz también entre los pecadores y la creación, de tal manera que ahora interactuamos con la creación bajo el gobierno de este Rey de paz. Es paz en su máxima expresión, y eso solo Jesús lo podía traer. Y como resultado de esa paz, como resultado de esa justicia que produce paz, el versículo 5 dice: te temerán. Y aquí está hablando con Dios, recuerden, no está hablando del rey, está hablando con Dios, diciéndole: si tú le das justicia al rey, si este rey gobierna con justicia, si este rey trae paz y si esa paz se extiende, te temerán.
Temerán a Dios, te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Este rey de alguna manera viene a restaurar la adoración a Dios, viene a restaurar el temor de Dios. Porque si refleja bien el carácter de Dios, entonces todas las personas bajo su gobierno van a someterse a Dios, van a obedecer a Dios, van a reverenciar a Dios, van a adorar a Dios, van a confiar en Dios, van a ser leales a Dios. O sea, va a restaurarse la adoración del Dios verdadero, que será temido. Pero hay algo muy curioso, que de nuevo apunta más allá de David y más allá de Salomón, que dice que será temido a lo largo del tiempo de generación en generación. Dice que será temido mientras duren el sol y la luna, y de generación en generación. O sea que este rey, para asegurarse de que el temor de Dios permanezca de generación en generación, para asegurarse de que este temor de Dios o esta adoración de Dios permanezca mientras haya sol y luna, tiene que ser un rey eterno. No puede ser un rey que muera, no puede ser un rey que desaparezca después de unos años. Tiene que permanecer como permanece el sol y la luna, tiene que permanecer por generaciones. ¿Dónde está ese rey? Sabemos que no fue David, porque David, si bien extendió su reino, y aunque Salomón trajo paz duradera, no fue una paz eterna, y David no fue eterno. Ambos murieron. Durante el reino de Salomón, de hecho, el reino se dividió, y hubo 10 tribus que cayeron en rebeldía. No permaneció la adoración a Dios. De hecho, el mismo Salomón introdujo idolatría en Israel, y no hubo verdadero temor de Dios. Definitivamente esto va más allá de los reyes humanos. Cada vez vemos que cada versículo apunta al gran hijo de David. Recordemos las palabras de Gabriel el ángel cuando se presentó a María para anunciarle que iba a quedar embarazada de Jesús. Le dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? El trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, no por 40 años, no por 100 años, no por 1000 años, no por 2000 años, no, reinará para siempre y su reino no tendrá fin. Solo Jesús puede ocupar el trono para siempre. Es el único que puede estar sentado en el trono mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. ¿Por qué? Porque Jesús murió, pero resucitó al tercer día. De tal manera que ya no tiene que enfrentar de nuevo la muerte. Murió una sola vez y no tiene que morir nunca más. La muerte ya no puede detenerlo. Su reino no necesita un sucesor. Él no necesita tener a alguien que ocupe su lugar cuando él ya no esté. Él es el único hijo de David que podemos llamar el último hijo de David. El último hijo de David, que llegó a sentarse en el trono para siempre. Y él sí restaura el temor de Dios. ¿Acaso no fue eso lo que vino a hacer Jesús? Restaurar la adoración al Dios verdadero y hacerlo bien, no como David, no como Salomón, que introdujo idolatría en el reino. No, Jesús vino a restaurar la verdadera adoración, la adoración pura de Dios, para que todos honren al Hijo, dice Juan 5:23, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y recordemos las palabras hermosas de aquel himno de Filipenses 2, que termina diciendo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano y hermana que me escuchan, todos terminarán doblando su rodilla delante de Jesucristo y confesándolo como Rey y Señor. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos doblado nuestras rodillas hoy. Hoy estamos contados dentro del pueblo de Dios que le adora y que busca crecer en el temor del Señor. Pero llegará el día en el que todos, quieran o no, tendrán que doblar sus rodillas ante el Rey. Y cuando Jesucristo vuelva y toda rodilla se doble,
para muchos será demasiado tarde, porque entonces la doblarán obligados, por la fuerza, porque no tendrán otra opción, porque terminarán reconociendo el reino de aquel a quien negaron durante toda su vida. Pero hoy todavía estamos a tiempo. Si usted no ha doblado su rodilla ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, si no ha confiado en Jesucristo como el único Señor y Salvador del mundo, como el único que puede traer verdadera paz a su vida, restaurar su relación con Dios, su relación con los demás, su relación con la creación, traer ese shalom eterno, si no lo ha reconocido, hoy puede ser el día de su salvación. Él vino a rescatar, a salvar, a acercarse a los pobres, a los necesitados, a los afligidos. ¿Y quién más pobre, más necesitado y más afligido que un pecador que sabe que su destino es el infierno? Volvámonos a Cristo en arrepentimiento y fe. El versículo 6 dice: descenderá como la lluvia sobre la hierba, como el rocío que destila sobre la tierra. El sujeto aquí es el rey. El rey descenderá como la lluvia. El rey descenderá como rocío sobre la tierra. Caerá como lluvia que riega la tierra. ¡Qué imagen más hermosa! No es un rey distante que gobierna allá en las nubes, que está lejos de todos y que nadie puede tocar. Es un rey que desciende y que toca la tierra, que toca los montes, que llena, que bendice directamente con su tacto, con su presencia, y trae vida, porque eso es lo que hace la lluvia. Si no hubiese lluvia, no habría grano, habría sed, habría hambre, habría muerte. Pero la lluvia es sinónimo de bendición, sinónimo de vida, de bendición divina. Este rey justo traerá vida de verdad a su pueblo. Será enviado por Dios como la lluvia sobre la hierba cortada, dice el Salmo. El campo después de la cosecha siempre queda desnudo y vulnerable, y luego recibe la lluvia y empieza otra vez a renovarse la vida. Y nosotros somos testigos de eso aquí en San Carlos. Hemos notado en las temporadas de lluvia, ¿verdad? Ahorita en estos tiempos uno corta el zacate, 3 semanas después ya otra vez hay que cortarlo, porque ese es el efecto de la lluvia, y a eso se refiere este versículo. Se refiere al efecto del aguacero que cae sobre la lluvia y produce vida, produce vida. El punto es que el reinado de este rey produce una bendición abundante, produce vida en abundancia. No solo al pueblo, sino a la creación misma. Reverdece toda la creación. Es como un reverso de la maldición que cayó en Génesis 3. Y vuelve la pregunta de nuevo: ¿dónde hay un rey así, capaz de producir vida, verdadera bendición en nuestros corazones y en la creación? Salomón trajo prosperidad a Israel, abundancia, hubo seguridad y paz. Israel creció, y todo mundo, se nos dice en la Biblia que todos tenían su parcela, y todos tenían tierra, y todos tenían viña, todos. Un pequeño paraíso temporal allí durante el reino de Salomón. Pero Salomón no podía traer lluvia para dar vida a los corazones y a la tierra. Él no podía producir fruto. Y al final, de hecho, su infidelidad amenaza la bendición que él mismo había traído. Se vuelve idólatra y su reino se fractura. Pero el gran hijo de David, Jesús no crea las condiciones favorables para la vida, no. Jesús no se asegura de que la tierra esté bien abonada para que haya vida, no. Jesús es la vida, y Jesús mismo da la vida, porque Él es la fuente de la vida. Él es la lluvia que desciende del cielo. Él se acercó a nosotros, habitó entre nosotros, el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y él mismo, Jesús, hablando de su ministerio, en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, como la lluvia. Jesús mismo es la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y al reconciliarnos con Dios, nos da la mayor bendición, la vida realmente, porque no es vida si no estamos en una relación correcta con nuestro Creador. Eso no es vida. Allí andamos biológicamente activos, pero vida verdadera, la vida con sentido, la vida con propósito, la vida abundante, la vida rica y bendecida, es aquella vida que está en comunión con su Creador, en comunión con Dios. Fuera de allí no es vida. Fuera de allí somos como zombies, como muertos vivientes. Él dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo refiriéndose al Espíritu, porque Dios nos da el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida, a todos los que creen en Él. Y ese Espíritu es el que nos regenera, el que nos da nueva vida y el que nos asegura la vida eterna. Ese Espíritu, dice Isaías 32:15, viene sobre nosotros de lo alto. Vean qué hermosa imagen. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Esto dice el último versículo de la primera estrofa, el último versículo que estudiaremos hoy. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. En sus días, o en los días del rey, mientras este rey esté sentado en el trono, dice: florecerá la justicia. Otros manuscritos dicen: florecerá el justo. Cualquiera de las dos opciones es viable. Cuando el rey gobierna con justicia, el pueblo que honra a ese rey florecerá, los justos florecerán, y por lo tanto florecerá también la justicia en el mundo, y se cumple la promesa de Éxodo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Florecerán como el campo que responde a la lluvia. Él nos da vida y nosotros andamos en novedad de vida. Él nos da justicia y nosotros andamos en esa justicia. Y en ese contexto dice: abundará la paz. Lo pone en estos términos: muchedumbre de paz, abundancia de paz. El shalom perpetuo del rey se extiende por todo su pueblo y en ellos por toda la creación, y así seguirá perpetuamente, generación en generación. De nuevo, no por 40 años, ni 100, ni 1000, ni 2000, sino para siempre. Algunas aplicaciones finales. Nosotros somos el pueblo del pacto de Dios y estamos bajo el gobierno de este Rey Jesús. Y hay ciertas cosas que debemos abrazar, conocer y entender. Nuestro Rey es justo, compasivo y poderoso. El Rey Jesús, nuestro Rey, es el dador de la vida y la fuente de paz. Y nuestro Rey es Rey eterno. Y esto que sabemos acerca del Rey, acerca de Jesús, determina cómo vivimos en su reino. Vivamos como sujetos de un Rey justo, confiando en sus juicios, confiando en sus decisiones, aunque no siempre las entendemos. Él está en control y todo lo que está haciendo lo hace con justicia, de manera buena y perfecta. Y también aprendamos a andar en su justicia. Ante cualquier situación que nos enfrentemos, cualquiera, hagámonos la pregunta:
¿Qué dice nuestro Rey? ¿Cómo debo enfrentar esta situación? ¿O cómo debo vivir esta área de mi vida? Matrimonio, familia, sexualidad, dinero, trabajo, iglesia, palabras, relaciones. En todas las áreas de nuestra vida debemos obedecer al Rey. Mateo, debemos obedecer al Rey en todas las áreas de nuestra vida. Debemos practicar su justicia, reflejando su carácter. Si Él es justo y nosotros somos su pueblo, debemos buscar andar en esa misma justicia. También cuidando de aquellos a los que Él cuida, cuidando de los afligidos, buscando a los necesitados, oponiéndonos a todo tipo de opresión y promoviendo la paz. Debemos imitar también su reinado. Él nos ha dado a nosotros áreas de autoridad como padres, como pastores, como esposos, esposas, empleadores, supervisores, maestros, ancianos, diáconos. Debemos ejercer toda nuestra autoridad bajo su autoridad y de la misma manera que Él la ejerce, no para servirnos a nosotros mismos, sino para promover bienestar y vida. Así que extendamos su reino hasta que su reino sea consumado. Y hermanos, en medio de todo esto, tengamos confianza. Cuando hay caos, Cristo está en control. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sigue habiendo enemigos hoy, pero el Rey está en el trono. Jesús está en control. Tengamos también paz. La disfrutaremos en plenitud cuando estemos en la gloria, pero ya podemos disfrutar de esa paz. Estamos en paz con Dios ya. Le pertenecemos, somos suyos, Él es nuestro. Esta es nuestra identidad. Y vivamos esa paz en nuestras relaciones con nuestro prójimo, con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Tengamos también consuelo. Nuestro Rey nos cuida. Si sufrimos, si nos sentimos invisibles, Jesús está pendiente de nosotros. Él cuida de los pobres, de los necesitados, de los menesterosos, de los afligidos. Él nos entiende. Él conoce nuestras particularidades a la perfección y nos ama a la perfección. Y Jesús es poderoso para sostenernos en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Tengamos también humildad, porque somos parte de este reino, somos su pueblo por gracia. No somos justos en nosotros mismos, no fue por nuestra cara bonita que entramos en el reino. Este Rey vino a salvar lo peor de la tierra, así que si había alguna categoría para entrar, era ser de lo peor. Y eso somos. Eso es lo que vino a rescatar. Y Él hizo de sus enemigos sus amigos. Hizo de sus enemigos su pueblo. No hay lugar para la arrogancia. Tengamos esperanza también. Yo sé que no lo vemos todavía, pero el Rey ha prometido lo que vendrá y lo ha asegurado. Cada injusticia de este lado de la eternidad intensifica nuestro anhelo en lugar de destruir nuestra esperanza. Nos recuerda que este no es nuestro hogar final y que llegará un día en el que habrá justicia perfecta y plena. Cada guerra nos hace anhelar al príncipe de paz, que restaurará la paz en todas las relaciones. Cada opresión nos hace anhelar a ese juez justo, que juzgará con equidad y que protegerá a los necesitados. Cada lucha contra el pecado nos hace anhelar la justicia perfecta de nuestros cuerpos glorificados cuando Cristo vuelva. Cada funeral nos hace anhelar al Rey que venció a la muerte. Somos un pueblo capaz de contemplar un mundo quebrantado sin fingir que no está mal y aún así seguir teniendo profunda esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener este tipo de esperanza? Porque Jesús está vivo. Porque Jesús es Rey y porque Jesús completará la obra que comenzó. Amén. Oremos. Señor Jesús, reconocemos
que tú eres el Rey perfecto que cumple a la perfección todas las promesas y todas las peticiones de este salmo. Tú eres el Rey de justicia, el Rey de paz, el Rey eterno, el Rey que cuida y que está presente en nuestras vidas, activamente presente, que como la lluvia derrama bendición en nuestras vidas, que trae vida verdadera a nuestros corazones, que nos reconcilias con nuestro Padre y que devuelves propósito a nuestra vida. Ayúdanos a vivir como tu pueblo, en tu reino. Ayúdanos a andar de manera que honremos tu nombre, de manera que promovamos tu gloria y la gloria de tu Padre, para que el temor de Dios sea restaurado y se extienda. Ayúdanos, oh Dios, en todas las áreas donde nos has dado dominio, a ejercerlo reflejando tu carácter justo, sabio, amoroso, compasivo, bondadoso, generoso. Y en medio de las luchas y las dificultades, afirma nuestra esperanza en la seguridad de que tú regresarás, de que llegará el día en que todos tus enemigos quedarán colocados debajo de tus pies. El último enemigo siendo la muerte. Y entonces, con cuerpos glorificados, resucitados y por la eternidad, podemos rendir adoración a tu nombre, oh Rey y Salvador. Amén. El himno que vamos a cantar ahora, Gloria al ungido eterno, está basado en parte en este salmo también. Puestos de pie. Su reino comenzó.
reino comenzó, su reino comenzó. Nuestro Señor ha prometido que su palabra albergada en nuestros corazones producirá fruto para su gloria. Y se une esto a la metáfora de la cuarta estrofa que dice: descenderá cual lluvia, frutos hará brotar, gozo, paz y esperanza nacen tras su pisar. Reciban, hermanos, la despedida de nuestro Dios en esta tarde del Salmo 67, versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonemos la doxología ahora al Rey eterno. Ahora al Rey eterno, inmortal, invisible y el único Dios, sea gloria y honra por todos los siglos. Amén. Amén. Ahora